Mi escuela primaria es una de las cosas más hermosas y fundamentales que me han ocurrido en mi vida. El primer día de clases nos hicieron observar el cielo, un hermoso cielo color celeste, y luego todos escribimos "el cielo es celeste". Ese recuerdo tan hermoso lo tuve en la escuela Dr. Gabriel Carrasco, la escuela número 69, donde trabajaban las hermanas Cosettini, Olga y Leticia Cosettini. Fundamentalmente, la escuela primaria que yo tuve la suerte de hacer nos jerarquizó a todos los chicos. Observar la naturaleza, gozar con un cielo, ver la forma de las nubes, observar un follaje de un árbol, escuchar el canto de un pájaro. Únicamente los que vivimos ese momento podemos darnos cuenta de lo que fue esa época y esa escuela experimental. Fue una escuela sin filas y sin campanas. Nosotros no conocimos la formación en filas, ni escuchábamos el tañido de la campana, ni el sonido de ningún timbre estridente. Nosotros sentíamos que la música sonaba en el patio y ya sabíamos que era hora de poder salir al recreo. Cuando Olga llega al Verdi en 1935, Alberdi era un barrio de Rosario con un encanto poético y bucólico, acaso diría, con caminos pavimentados, caminos de tierra, frondas salvajes en los barrancos y por supuesto el encanto del río y de las islas. Aquí en el barrio había una escuela importante, que era la escuela Dr. Gabriel Carrasco. Estaba vacante entonces y los consejos escolares que regían la educación entonces la nombran directora de esta escuela después del ensayo educacional importante que había realizado con la profesora Amanda Arias en la Escuela Normal de Rafaela. Olga llega a la escuela con esa pasión, con ese deseo inmenso de conectarse con la gente y con el barrio, y se encuentra ahí con un grupo de maestros que ya trabajaban, por supuesto, en esa escuela. El gran prodigio inicial de Olga fue conseguir lentamente, poco a poco, que esos maestros comprendieran sus postulados de la educación, se hicieran sensibles a las ideas que ella aspiraba a aplicar dentro de las experiencias en la escuela. Salimos de los bancos en hilera para reunirnos alrededor de las mesas de trabajo, de una disciplina rígida, dirigida
Pasamos a una, digamos, autodisciplina nacida del interior del niño hacia afuera. Los planes de enseñanza eran los planes del Estado, pero vivificados diría yo, permanentemente, por una experiencia con la vida circundante, con la gente, con las circunstancias, de manera que barrio, paisaje, escuela convivían en una armoniosa fraternidad. Prácticamente todos los días salíamos de excursión, lo cual era muy criticado a veces, es uno de los recuerdos que yo tengo, muy criticado por la gente que decía, ay, qué manera de perder el tiempo, cuánto salen, en lugar de estar aprendiendo matemáticas o de dando clases de ciencias o de lenguaje, están paseando. Y nosotros aprendíamos matemáticas, ciencias naturales, demás, a través de esos paseos. Desde la medición que hacíamos del tiempo, por ejemplo, del recorrido que habíamos hecho, de las cuadras, de los kilómetros, de los metros que habíamos recorrido, de ir y sentarnos en la plaza y ver, por ejemplo, bueno, las formas geométricas de los canteros, y entonces decir, bueno, vamos a calcular las superficies, vamos a calcular el volumen de agua que contiene esa fuente. Y al mismo tiempo que hacíamos todo ese aprendizaje y toda esa aplicación matemática de la cosa, descubríamos en ese mismo lugar la belleza de los rosales que acababan de florecer, o la hermosura de los colores de las hojas en otoño que estaban cubriendo el suelo. O, pasando a otro género, a los propios habitantes que tenían sus personajes interesantes. Podía ser el albañil que construye una casa, el carpintero que trabaja en su taller, podía ser el viejo poblador que conocía todos los avatares del crecimiento de la pequeña ciudad, a quienes los niños entrevistaban. Un hermoso día con sol, salimos a visitar a don Pablo, un humilde chacarero que vive en las proximidades de nuestro barrio. Hace ya muchos años que dejé mi tierra, 32 que me embarqué en el puerto de Ancora sobre el Adriático. Me establecí entonces en un pueblito de la provincia de Santa Fe, Alcorta. Trabajé mucho, dice don Pablo recordando sus primeros años en este país, y agrega, allá tenía 120 hectáreas de terreno. ¿Y por qué salió de Alcorta, don Pablo?, le preguntamos. Los años fueron viniendo malos, y entonces, en 1930, una ola de miseria invadió el país, y la crisis se hizo sentir más en la campaña, llegando a las casas humildes de nosotros los chacareros. Después de 20 años de lucha y de trabajo, veíamos nuestra triste situación y tuvimos que salir de Alcorta. Ya no podíamos hacer frente a una situación así. Desde que iniciaba el niño la escuela, se le ponía en las manos el uso de la acuarela. Entonces, la mancha elemental de pronto adquiría forma y sentido. Y a medida que pasaban los tiempos y la madurez del niño se acentuaba naturalmente con esas observaciones, la riqueza de los medios expresivos se hacía cada vez más evidente. Por tanto, no debe asombrar que sus cuadernos fuesen todos diferentes, porque respondían a una manera personal de observar y de ver. Así eran los mapas o las observaciones que hacían sobre la naturaleza, la fauna, la flora, los suelos, o los personajes del barrio, que enriquecían totalmente su visión. No había maestros de plástica, no había una clase de arte especial. El arte estaba en el vivir cotidiano, porque la sensibilidad estaba en el vivir cotidiano. Y así era el canto, y así era la música, y así eran los juegos rítmicos que inventaban en el teatro de niños. A las flores, vamos a jugar. Manzanilla, verbena, mirasolito, malva, amapolito eres tú. A las flores,
se llama esta flor? Adivina, adivina qué flor será. Sería limitar la obra de la escuela si se creyera que únicamente se refería a esta expresión plástica derivada en distintos caminos, en distintos senderos. Había también una formación solidaria con el medio, con el pueblo, con la gente, a través de las misiones culturales que los niños realizaban a los barrios, llevando temas que pudiesen interesar a sectores un poco postergados de la sociedad y de la vida. El agua, los insectos dañinos, ciertas precauciones que había que tener para decantar el agua, para evitar epidemias. En este trabajo explicaré otro experimento que hicimos. Lo concluimos de la siguiente manera. Hemos dibujado en una cartulina de un lado una jaula y del otro un pajarito, y al hacerlo girar por ilusión óptica veremos entrar el pajarito en la jaula. Pasa lo mismo en el cinematógrafo, que hay una buena parte de la misma escena repetida pero con distintos movimientos, y al pasar rápido por la máquina se ve un solo movimiento. De este modo ríen, cantan, se mueven los protagonistas. ¡Qué primor de rebaño! Lo que es a mí, me chalan las ovejitas. ¿Dónde habrá ido ese hombre desnortado? Pues si tarda siquiera 2 minutos más, como yo sola, que me basta y me sobro. Con la comida tan rica que he preparado, las patatas de la sierra, 2 pimientos verdes, pan blanco, un poquito magro de tocino y arrope con calabaza y cáscara de limón por encima. Porque lo que es cuidarlo, la estoy cuidando a mano. El centro cooperativo fue un organismo interno de la escuela de muchísima importancia. Los directivos del centro cooperativo eran elegidos entre los alumnos de los grados. Cada grado elegía a sus candidatos, se armaban listas de candidatos y entonces cada una de las listas empezaba a trabajar preparando realmente la elección. Y ahora recuerdo con un poco de gracia que yo misma me hacía los carteles para la propaganda. Casi siempre decían, pero ¿cómo te haces bote fulana de tal? Y era yo misma. Y yo sí, con letras de molde hacía los carteles que después pegábamos en las arcadas del patio o tirábamos palitos con la propaganda desde la terraza. Mi padre me acompañó al Correo Central y en esa época había allí un sistema, había una cabina instalada en el hall y uno podía grabar una plaquita muy flexible, un disco pequeñito, que se llamaba fonopostal, creo que se llamaba fonopostal, y que estaba hecho para envíos postales precisamente, pero nosotros en lugar de enviar el disco lo usamos para la campaña y pasamos un discurso propagandístico por los parlantes del patio de la escuela. Y si no queréis tener remordimiento, votad lista Sarmiento. Y el día que se había decidido que las elecciones se iban a efectuar, ya se armaban las distintas mesas, se preparaban los cuartos oscuros, se preparaban las urnas, con el control de los padrones, de los alumnos y demás. Había presidente de mesa, fiscal y demás que controlaban. Todo el alumnado votaba. Y cuando a determinada hora terminaba el acto eleccionario, se reunía todo el colegio en el hall central y todos los chicos sentados alrededor, y en el centro se colocaban las mesas con las urnas y públicamente se hacía el escrutinio. Y mi adversario era un
un chico muy capaz que todavía no me explico cómo le pude ganar. La técnica no resolvió nuestro problema. Él ganó al año siguiente, para mi tranquilidad. Ahora nos seguimos viendo y somos muy amigos y nos acordamos con mucha alegría de todos esos momentos. Cuando estos niños fueron hombres, crearon una cooperativa para ellos, cooperativa de adultos. Y cuando se les pregunta cómo se les habían tenido esa idea, dice, la aprendimos en la escuela de la señorita Olga. Esta experiencia duró 15 años, desde 1935 a 1950. La experiencia cesó por decreto. ¿Por qué no sirven las experiencias de los demás para conducir eso a un plano más alto, más acorde con la sociedad y con los hombres? Resulta siempre peligroso abrir los ojos a alguien para que se encuentre con la verdad.